por Chavarría, paso lento, donde Tacuarita guarda su cuento. Camino a Batel, río Corrientes, el alma del gaucho siempre presente. Hay frases que parecen simples hasta que uno las escucha en el momento preciso, ¿no? En el momento justo. Hace unos días escuchaba a Dante Gebel que citaba esta frase de Luther King y me pareció interesante porque es una frase que atraviesa todos los tiempos, ¿no? Esta frase dice: no le temo a la comisión de los malos, sino a la omisión de la gente buena. Y me parece que esta frase encierra todo, ¿no? Es una línea donde se resume buena parte del drama humano y político de cualquier sociedad, ¿no? La violencia de los malos no asusta tanto como el silencio de los buenos. Luther King hablaba desde un contexto muy duro: el racismo institucional, los derechos civiles negados, la discriminación abierta, pero su mensaje va mucho más allá del conflicto racial. Apunta a una constante sociológica que se repite en todos los pueblos y en todas las épocas, y es el poder del silencio. Cuando los buenos callan, cuando el miedo o la comodidad pesan más que la indignación, los que hacen el mal avanzan tranquilos. No necesitan la mayoría, solo necesitan que los demás no intervengan. También la pensadora alemana Hannah Arendt, cuando analizaba los totalitarismos del siglo XX, ella decía que el mal no siempre es producto de monstruos, sino de hombres o mujeres comunes que simplemente no piensan en las consecuencias de sus actos, ¿no? Esa banalidad del mal, como la llamó, encuentra su terreno fértil en la omisión, en esa gente que ve un acto de injusticia pero no actúa. Y ahí está el punto más profundo, ¿no? La omisión también es una forma de acción. No hacer nada es hacer algo. Por ejemplo, no opinar, no intervenir, no solidarizarse, también va construyendo una realidad. Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, también hablaba de esto, ¿no? Él explicaba que los sistemas de dominación se mantienen gracias a un consenso tácito. La mayoría acepta las reglas sin cuestionarlas, porque así aprendió a vivir. Bourdieu lo llamaba habitus. Esa manera de reproducir el orden establecido sin que nadie lo imponga implícitamente. En otras palabras, el silencio social es el mejor aliado del poder. Ahora, traslademos todo esto que venimos viendo a nuestra realidad. En Argentina o en cualquier país, las injusticias no se sostienen por los poderosos. También se sostienen porque una parte de la sociedad se acostumbra, se resigna o simplemente mira para otro lado. Cuando alguien dice, se escucha mucho, ¿no? Cuando uno dice: no, en política no me meto, son todos delincuentes, la política está sucia. En el fondo está tomando una posición política, la de mantener las cosas como están. Cuando una escuela, por ejemplo, no tiene marcadores, tiene los bancos rotos, ventanas rotas y nadie dice nada, o cuando los jubilados cobran una miseria
y lo tomamos como algo inevitable, o cuando un vecino o una vecina sufre violencia y la cuadra entera decide no involucrarse. Ahí no estamos siendo neutrales. Estamos colaborando con el problema. Luther King hablaba de esa complicidad silenciosa del daño que causa la pasividad de los justos. Porque la historia demuestra que el mal avanza no solo por la maldad de algunos, de los malos, sino por la indiferencia de muchos. El silencio, ese silencio cómodo, ese silencio educado, que no molesta a nadie, es el que permite que los corruptos sigan robando, que los violentos sigan oprimiendo, que los poderosos sigan decidiendo sin rendir cuentas. Y lo curioso es que esa omisión muchas veces no nace de la maldad, sino del miedo. Miedo a que te señalen, miedo a perder el trabajo, o a que nos digan, no te metas, quédate en el molde. Pero el miedo, cuando se vuelve costumbre, termina siendo una forma de obediencia. Y una sociedad obediente, una sociedad callada, termina siendo una sociedad débil, ¿no? Hay algo que también vale la pena mirar desde la psicología social, ¿no? Según algunos profesionales de la salud mental, y es observar el llamado efecto espectador, ¿no? Es ese fenómeno donde frente a una injusticia o una emergencia, la gente tiende a no intervenir porque cree que el otro lo va a hacer. Y al final nadie hace nada. Es lo mismo que ocurre a nivel colectivo. Todos esperamos que los demás actúen y mientras tanto el daño sigue ocurriendo. Luther King entendía que los grandes cambios sociales no nacen de los héroes, sino de las mayorías que deciden no callarse más. De los que se animan a hablar, aunque sea incómodo. De los que no se conforman con decir yo soy bueno, sino que entienden que ser bueno implica comprometerse. En los tiempos que vivimos, esas frases se vuelven casi una advertencia, ¿no? Vivimos rodeados de injusticias, desigualdades, discursos de odio, pero sin embargo, la sociedad parece más fragmentada, más cansada, más encerrada en su propio individualismo. Nos acostumbramos a mirar el dolor ajeno a través de las pantallas. Nos indignamos en redes sociales, pero nos quedamos quietos en la vida real. Esa indignación express no reemplaza la participación. Un me gusta, un retweet, una historia o algún estado, ¿no? Indignándonos, no cambian las cosas si no hay una acción detrás. Luther King no pedía aplausos, pedía coraje moral. Pedía que cada persona, desde su lugar, hiciera lo que tuviera que hacer. Porque las sociedades no se transforman con discursos encendidos, agresivos, violentos, sino con pequeños actos de compromiso. Con el maestro que enseña a pensar, con el periodista que se niega a mentir, con el vecino que denuncia una injusticia, con el ciudadano que no se vende por unas monedas. Y ojo, este comentario no se trata de una cuestión moralista, sino de supervivencia social. Una comunidad que se acostumbra a callarse termina perdiendo la noción de lo que está bien y lo que está mal. Y cuando eso pasa, el poder no necesita censurar. El pueblo se autocensura solo. Por eso la frase de Luther King sigue siendo tan actual,
porque no habla desde su tiempo, sino de nuestro tiempo. De cada época en que el miedo se disfraza de prudencia. De cada generación que cree que no tiene responsabilidad porque no hizo nada. Pero justamente, no hacer nada es lo que mantiene todo igual. Quizás habría que cambiar la pregunta, ¿no? No preguntarnos quiénes son los malos, sino qué hacen los buenos mientras tanto. Porque el mal no necesita mayorías, solo necesita silencio. Y tal vez ahí esté el desafío más grande de nuestro tiempo. Recuperar la voz, recuperar la empatía, recuperar el coraje, volver a involucrarnos en lo que nos duele. Entender que el compromiso no es heroísmo, es humanidad. Luther King sabía que el cambio empieza cuando los buenos dejan de ser espectadores, cuando la bondad se vuelve activa, se vuelve incómoda y transformadora. Y quizás, si hoy nos atreviéramos a romper ese silencio, a decir lo que pensamos, a actuar con coherencia, descubriríamos que todavía hay esperanza. Porque el mal, en el fondo, no le tiene miedo a los discursos ni a las leyes. Le tiene miedo a la conciencia despierta. Y esa conciencia de la gente buena, que deja de callarse, sigue siendo, como dijo Martin Luther King, la única fuerza capaz de cambiar el curso de la historia. Seguimos.